Hola muchachos, buenos días. Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Bien, ¿me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, señor. Listo. Bien, ¿qué tal ese fin de semana con el trabajo? Bueno, yo creo que no hubo ningún problema, nada fuera de lo común. También durante el fin de semana estuve subiéndoles la nota del quiz, por si no han revisado y por si tienen alguna duda, pues me pueden comentar, me pueden preguntar y verificamos. ¿Listo? Bien, ¿recuerdan más o menos en qué parte habíamos quedado la clase pasada? ¿Alguien recuerda qué habíamos hecho? ¿Qué habíamos empezado a hablar? Habíamos comenzado a hablar de bisección, ¿no, profe? Nota de bisección. Correcto. Entonces, la clase pasada empezamos hablando un poquito de solución de ecuaciones y mencionamos algunos métodos entre los cuales empezamos a hablar del método de la bisección. Entonces, más o menos en qué consiste ese método de la bisección, en qué habíamos dicho del método de la bisección. Bien, antes de hablar del método de la bisección, habíamos dicho algunas cosas. Como por ejemplo, habíamos hablado de que existen diferentes métodos para solucionar ecuaciones, ya sean lineales o no lineales. Teníamos pues, el tradicional método analítico, que no aplica para todas las ecuaciones. Teníamos las soluciones gráficas, que no eran tan precisas, pero que pueden ayudar, digamos, para como primeras aproximaciones a otros métodos. Y pues también habíamos hablado de las soluciones numéricas, que finalmente son las que nos interesan en este curso. Y habíamos hablado de dos clases de métodos o de soluciones numéricas, que eran los abiertos y los cerrados. Entonces, no sé si alguien recuerda cuál era la diferencia entre los métodos abiertos y los métodos cerrados. No quisiera empezar a preguntar con nombre propio.
¿Alguien que me diga algo respecto a los métodos abiertos y los métodos cerrados? El método cerrado partía de un intervalo y el abierto se partía directamente de un punto. Muy bien, sí, exactamente. Esa es, digamos, la característica que separa o que representa a los métodos abiertos y a los métodos cerrados. Entonces, decíamos, los métodos cerrados, en los métodos cerrados contamos con un intervalo que vamos modificando de acuerdo a diferente información que obtenemos de él, lo vamos reduciendo, pero siempre estamos hablando de un intervalo. Eso fue lo que hablamos en el método de la bisección. El método de la bisección es un ejemplo de método cerrado. Y los métodos abiertos, en ellos no contamos con un intervalo como tal, sino con una primera aproximación, una aproximación inicial. Y a partir de esa aproximación inicial y de información, por ejemplo, de la función y de la derivada de la función o de sus derivadas, que no necesariamente es de la primera derivada solamente, podemos movernos o acercarnos a la estimación, a la mejor estimación de la solución de una ecuación. Uno de esos ejemplos pues está el método de Newton, que también vamos a analizar un poquito más adelante. Entonces aquí habíamos hablado métodos cerrados, métodos abiertos. Habíamos mencionado un poquito sobre la convergencia. En general, pues la convergencia de una secuencia tiene que ver con sus valores a medida que tienden al infinito, hacia qué cotas se acercan, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que habíamos comentado sobre convergencia, y en particular mencionamos que la convergencia pues podría ser de diferentes órdenes de acuerdo a unas características, y es básicamente, si se fijan, que la relación entre el error actual, o mejor, entre el error de la siguiente iteración y el error actual, se relacione de forma lineal, cuadrática o de orden P, eh, mediante una constante, una relación constante. Y de ahí pues podemos obtener los diferentes tipos de convergencia que sirven para comparar métodos. Nosotros no vamos a ver eh, cómo demostrar esas convergencias, sin embargo vamos a mencionar, por ejemplo, la convergencia de algunos métodos para poder determinar cuál solución puede llegar más rápido, o eh, digamos, cuál es la metodología más adecuada para determinada solución. Comenzamos hablando con el método de la bisección, y básicamente ese lo podemos resumir en que contamos con un intervalo, ¿sí? Un intervalo entre A y B en el cual la función es continua, y dijimos, bueno, para poder utilizar el algoritmo de la bisección se necesita otra condición, y es que la función evaluada en los puntos extremos del intervalo, es decir, f de A y f de B, deben ser de signos opuestos. El algoritmo pues consiste en evaluar el punto medio, luego evaluar la función en ese punto medio y establecerlo como nuevo límite de intervalo de acuerdo al signo de la función. Entonces dijimos, si f de A y f de C son de signo opuesto, como es el caso de aquí de la gráfica, el nuevo intervalo se define como entre A y C, y si f de A y f de C son del mismo signo, digamos que aquí hubiera sido positiva, tendríamos un intervalo entre C y B. Vimos un pequeño ejemplo. Lo vimos también como diagrama de flujo.
y alcanzamos a llegar a dos ejemplos en los que dijimos, bueno, tenemos una función, tenemos un intervalo, la función es continua dentro de ese intervalo, pero no se cumple la condición en la que, por ejemplo, el intervalo siendo de 0 a 2, f de 0 y f de 2 son del mismo signo. Encontramos que con la misma función sí podemos aplicar el algoritmo en un intervalo donde f de 0 y f de 1 son de signos opuestos. Sin embargo, pues no hemos todavía hablado de qué hace el método o cómo estimamos el método con el método de la solución de una ecuación o el cero de una función, que es el caso eh, con el que tratamos o del que partimos. Entonces, ¿cuál es el valor o cuál es la mejor estimación dentro de ese intervalo? Porque sabemos que el cero está ahí, pero no sabemos cuál es el valor de ese cero. Y bueno, ¿con cuánto nivel de error podemos hablar de esa estimación? Entonces, si nosotros tenemos un intervalo, digamos, cerrado entre A y B, ¿cuál debería ser la mejor estimación de ese intervalo? ¿Cuál sería la estimación lógica? ¿O cuál diríamos si estamos dentro de un intervalo que es, cuál sería el cero? ¿Cuál sería nuestra respuesta tratando de minimizar el error? Tendiendo las iteraciones a infinito por bisección. Bien, todavía no estamos hablando de iteraciones como tal. Estamos hablando de que tenemos un intervalo, ¿sí? Vamos a tomar este mismo ejemplo de acá, de la página anterior. El intervalo está entre 0 y 1, ¿sí? Sabemos que, perdón, el intervalo es desde 0 hasta 1 y sabemos que el 0 está entre 0 y 1. ¿Cuál sería, sin ninguna otra información, cuál sería la aproximación lógica que nosotros diríamos? ¿Cuál sería, bueno, me preguntan, el 0 está entre 0 y 1. ¿Cuál cree que es? Minimizando el error. Ok. Bueno, nosotros tenemos un intervalo entre 0 y 1. Si nos dicen que la respuesta o que el 0 está entre ese intervalo, podemos decir, si no tengo más información, me la juego por la mitad. Y de hecho eso es lo que nos dice el algoritmo. Calculemos el punto medio, ¿sí? Digamos que esa es la mejor aproximación. ¿Por qué? Porque si está muy al extremo, pues vamos a cometer un error de la mitad del intervalo, ¿sí? Mientras que si yo hago la estimación, por ejemplo, de que el 0 está en 1, pero realmente está en 0, el error sería de 1, ¿sí? Como yo no tengo más información, la forma de minimizar el error o de hacer una mejor estimación dentro de ese intervalo es estimar el 0 en la mitad del intervalo. Así garantizo que el error va a ser menor o igual que la mitad del tamaño del intervalo. Eso es lo que dice acá el concepto de la mejor estimación. Entonces, si yo estimo el 0 entre a más b sobre 2 y resultó en b, el error que voy a obtener es de la diferencia entre b menos a sobre 2, es decir, la mitad del tamaño del intervalo. ¿Sí? Pongámosle números. Si a es 0 y b es 1, el error máximo sería 0.5. Si yo estimo el 0 en 0.5, perdón, y digo que el verdadero 0 está en 1,
pues el error que voy a cometer es de 0.5. Lo mismo si si el 0 estaba en 0, yo lo estimé en 0.5, el error que cometí estaba en 0.5. Por supuesto, este error se va a hacer más pequeño a medida que vayamos empezando a iterar el método. Pero en particular, en cada iteración vamos a tener un error asociado que podemos definir como, bueno, la mejor estimación siempre va a ser la mitad del intervalo. Ahora, puede que este error no sea suficiente, no nos satisface. Estimar de todas maneras un 0 en 0.5 y que esté en 1, obtener un error de 0.5, un error absoluto de 0.5, puede significar un error bastante grande. Entonces es donde empezamos a iterar. Empezamos a volver a dividir el intervalo, a hacerlo más pequeño a medida que nos vamos acercando a la verdadera solución. Pero bueno, ¿cuál sería el criterio para detenernos? No podemos iterar de forma infinita, no sería práctico. Entonces, eso se reduce a dos decisiones, a dos posibilidades. La primera es detenernos después de un número fijo de iteraciones. Y la segunda es detenerse cuando ya obtengamos un valor deseado o un valor tolerable en el error absoluto. Y efectivamente estos dos criterios se pueden unir de cierta manera o se pueden relacionar de cierta manera. Para eso decimos que C sub n va a ser el punto medio del intervalo en la enésima iteración, ¿sí? Entonces, en cada iteración vamos a tener un intervalo. C sub 0 sería la mitad del intervalo inicial, el punto medio. C sub 1 sería la mitad del intervalo después de la primera iteración y así sucesivamente. Entonces, Profe, qué pena. ¿sí? Es que una compañera está esperando en la sala. Ok. Que la dejen entrar. Sí, gracias. Bien. Decía, entonces, C sub n es el punto medio del intervalo en la enésima iteración. Asimismo, es el que utilizamos para estimar el cero en esa iteración. Pero el verdadero cero o la solución es R. Por lo tanto, nuestro error va a ser la diferencia entre R y la estimación en la enésima iteración, es decir, C sub n. Eso es lo que queremos que sea menor que un error de tolerancia, menor o igual. Pero ese error lo podemos asociar con el tamaño del intervalo original, pero dividido n veces entre 2. ¿Por qué? Porque hemos hecho n iteraciones. Entonces, sabemos que siempre vamos a dividir el intervalo a la mitad, por eso aquí tenemos el intervalo dividido entre 2, y esa división la vamos a hacer n veces, de ahí el 2 a la n. Entonces, podemos ahora sí definir cuántas iteraciones necesitamos para que el error absoluto sea menor que un épsilon, que una tolerancia o que un error, digamos, que ya podemos aceptar. Y de ahí, entonces, si partimos de acá, decimos que este error es un épsilon, podemos relacionar ese error de tolerancia con las n iteraciones, despejando, y podemos decir que n debe ser al menos, bueno, el logaritmo en base 2 del tamaño del intervalo dividido entre épsilon, entre el error, o pues sus formas alternativas haciendo ya diferentes operaciones con el logaritmo. Por ejemplo,
si tenemos un intervalo inicial entre 6 y 7 y queremos que nuestro error sea de máximo 0.0005, ¿cuántas iteraciones necesitamos para hacerlo? Entonces decimos, n, el número de iteraciones, debe ser mayor o igual al logaritmo en base 2, entonces estoy utilizando esta de acá, de la diferencia entre los límites del intervalo, es decir, del tamaño del intervalo inicial, dividido entre el épsilon, entre el error que podemos tolerar. De ahí hacemos las operaciones. Tenemos un número que no es entero. Bien, 10.96. Obviamente no podemos hacer 10.9 iteraciones. Entonces lo aproximamos al siguiente entero. Y el número de iteraciones mínimas para garantizar este nivel de error es 11 iteraciones. Ahora sí vamos a ver entonces un ejemplo un poquito más concreto en el que vamos a aplicar el método de la bisección para encontrar las raíces de una ecuación. Entonces tenemos la ecuación x igual a coseno de x. El error que nos dicen que toleremos es de 0.02. ¿Sí? Es un error más grande que el error del ejemplo de acá. Y ya tenemos un intervalo inicial definido entre 0.5 y 0.9. Entonces, hay garantías de que acá va a estar nuestra respuesta, nuestra raíz. Pero si tenemos una ecuación así, x igual a coseno de x, realmente, ¿cuál es la función f de x? Recuerda que nosotros siempre partíamos de una función f de x para aplicar el algoritmo, ¿sí? Hablábamos de f de x, hablábamos de f de a, f de b, f de c. Entonces, si tenemos una ecuación x igual a coseno de x, ¿cómo podemos definir quién es esa f de x? Entonces, ¿alguna idea? Pues pasando la X al otro lado, ¿no? O sea, de igualando a la 0. Sí, de hecho creo que lo habíamos hecho en algún ejemplo al principio, en la clase pasada, en el que tomábamos la ecuación y todos los términos los desplazábamos a la parte izquierda. Eso lo denominábamos f de x, que quedaba igualada a 0. De ahí, entonces, f de x era o es, en este caso, x menos coseno de x. También puede ser coseno de x menos x. ¿Qué Pues creen? yo creería que sí. Yo creería que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O alguien que cree que no puede hacer coseno de x menos x? Y de pronto eso cambia las condiciones. Pues no, no cambia las condiciones. Puede ser efectivamente coseno de x menos x. Y entonces pues verifiquemos las condiciones. ¿Qué condiciones nos piden? Que sea continua y que f de a y f de b sean de signos diferentes. Esta es la gráfica. Entonces, acá, de x menos coseno de x. ¿Sí ven? El intervalo está acá, entre 0,5 y 0,9. Y la raíz está por acá. Más o menos en la mitad del intervalo, pero no nos sirve decir más o menos en la mitad porque queremos estimar un error adecuado. Si hubiéramos tomado coseno de x menos x, la función sería de esta manera,
f de 0.5 sería positiva y f de 0.9 sería negativa, por lo tanto se seguirían cumpliendo las condiciones. Aquí se cumplen una negativa, una positiva, y en la mitad vamos a encontrar la raíz. Acá entonces vamos bien, se cumplen las condiciones. Ya podemos decir, listo, podemos aplicar el método. Ahora, lo que acabamos de hacer, ¿cuántas iteraciones necesitamos para evaluar o para obtener el error de tolerancia o la tolerancia de error mejor en error absoluto que nos pide o que nos exige el problema? De allí miramos entonces, n es igual al logaritmo en base 2, el tamaño del intervalo, entonces 0.9 menos 0.5 será 0.4, dividido entre el error que podemos tolerar, y obtenemos 4.3. Entonces, como dijimos que no podemos hacer 4.3 iteraciones, vamos al siguiente entero, y el número de iteraciones que vamos a utilizar para esa estimación será de 5. Listo, ya estamos preparados entonces para aplicar el algoritmo de disección para encontrar la solución con el error que nos solicita. Entonces, fíjense que acá tenemos el intervalo inicial. Entonces tenemos A igual a 0.5 y evaluamos f de A. Tenemos B igual a 0.9, evaluamos f de B. Calculamos el punto medio del intervalo. Calculamos el punto medio del intervalo, que está en C igual a 0.7. Y con el error asociado a cada iteración, podemos decir, el error es el intervalo o será menor que el intervalo dividido entre 2. El tamaño del intervalo es 0.4, por lo tanto el error debe ser menor a 0.2. ¿Qué nos dice entonces el algoritmo que es el siguiente paso? ¿Qué debemos hacer si ya evaluamos el punto intermedio? Entonces sabemos que C es 0.7. ¿Qué sigue? Evaluar f en 0.7 y mirar si la multiplicación con f de A y f de B da negativa. Alguna de las dos, pues. Exactamente. Evaluamos entonces en 0.7. Tenemos f de 0.7, la que pusimos aquí arriba. Esta es de signo negativo. Entonces, es del mismo signo que A, por lo tanto lo que hacemos es quitar la A y la nueva A será la C que acabamos de encontrar. ¿Sí? Entonces, ya el intervalo no va a estar entre 0.5 y 0.9, sino que el nuevo intervalo va a estar entre 0.7 y 0.9. El error obviamente se reduce a la mitad. Si el intervalo se reduce a la mitad y el error está asociado con el tamaño del intervalo, pues el error se va a reducir a la mitad. Y entonces ya tenemos ahora que hallar otra vez el nuevo punto C, que ahora sería 0.8. Evaluamos en ese 0.8 la función, nos da un valor positivo, por lo tanto, ahora el nuevo intervalo será entre 0.7 y 0.8. El error se reduce a la mitad, tenemos un error de 0.05, todavía es insuficiente, y el nuevo punto medio es 0.75. Continuamos entonces con nuestra cuarta iteración, evaluando f en 0.75. Eso nos da un valor positivo. Por lo tanto, con ese valor positivo, quiere decir que el intervalo lo vamos a tomar en la siguiente iteración entre 0.7
y 0.75. El punto medio será 0.725. El error se ha reducido a la mitad. Y finalmente, la estimación será pues la mitad del nuevo intervalo. El último intervalo que tenemos será este, 0.725 y 0.75. Y la mitad será la mejor estimación, con un error que ya es menor al que dijimos. Aquí pues estábamos bastante cerca, pero todavía nos pasábamos por este 5, ¿sí? Entonces teníamos un error todavía más alto que el deseado. Por eso pues hicimos nuestra quinta iteración que nos reduce el error a este valor. La estimación va a estar en la mitad del intervalo entre 0.725 y 0.75. Entonces, en este ejemplo que hicimos, partimos desde 0.5 a 0.9 como intervalo. Hicimos 5 iteraciones. ¿Sí? Dijimos que íbamos a hacer 5 iteraciones y efectivamente con 5 iteraciones logramos un error más bajo que el que nos habían solicitado. Tenemos ya el intervalo más pequeño que contiene la raíz. Entonces tenemos entre 0.725 y 0.75. Esto es cierto, esto ya es una estimación que está en la mitad del intervalo y sabemos que el error que vamos a cometer será menor de 0.0125. Eso pues es relativamente fácil de implementar en un lenguaje de programación, en un software de programación. En este caso, pues en MATLAB fue que yo lo hice. Qué pena, un compañero que si lo puede aceptar para que entre a la clase. Sí, señor, con gusto. Y ahora sí, aquí tenemos entonces nuestro intervalo, nuestro ejemplo con el método de bisección. Dijimos que el método de bisección sirve para encontrar ceros de funciones. Aquí definimos nuestra función f de x. El intervalo inicial entre 0.5 y 0.9. Lo evaluamos, aquí lo evalué directamente escribiendo la función. Sin embargo, podríamos crear una nueva o una función como tal que contenga a f de x. Y ya con esos valores, entonces empezamos nuestra iteración, que es lo que realmente hacemos. Dijimos que íbamos a hacer 5 iteraciones, por eso aquí pues directamente puse un ciclo for de 1 a 5. Y lo primero que hacemos es hallar nuestro punto intermedio. Evaluamos la función en el punto intermedio. Calculamos el error asociado a cada iteración como el tamaño del intervalo sobre 2. Y ahora sí, miramos. ¿Son del mismo signo o son del signo contrario? Y de acuerdo a ese criterio, entonces en este caso aquí pregunto, f de A y f de C son de signos opuestos. Si son de signos opuestos, la nueva B para la siguiente iteración será la estimación de C. Y f de B, por supuesto, estará relacionado con f de C. Sin embargo, si no son de signos opuestos, quiere decir que son del mismo signo. Entonces, a quien reemplazo es a la función A. Es al límite A. Y f de A pues va a ser igual a f de C. Así por las 5 iteraciones. Y finalmente digo, la mejor iteración será C.
Y el error, pues el error asociado a la última iteración. Y aquí tenemos la mejor iteración, perdón, la mejor estimación, 0.7375, la mitad del intervalo, que bueno, aquí no imprimí, pero que no mostré, pero sí se puede hacer, ¿sí? La estimación que dijimos acá en la presentación, y el error, 0.0125, que es el que se obtuvo también con el programa. Alguien me había hecho una pregunta la clase pasada y si alguien recuerda esa pregunta se dará cuenta que hay algo que dejé de hacer o que omití. Dentro de la iteración y en particular acá cuando pregunto si f de A y f de C son de signos opuestos o del mismo signo, ¿hay algo que se me olvidó? ¿Alguien lo puede identificar? Cuando la multiplicación da 0. Cuando f de A por f de C es 0, que lo incluyó en la otra parte. Exacto. Cuando f de A y f de C es 0. Entonces, para que f de A por f de C sean 0, hay dos opciones. Primera, que f de A sea 0, de lo cual nos hubiéramos dado cuenta aquí antes de empezar la iteración. Y si f de A es igual a 0, pues no hay que aplicar el método, ¿sí? Porque ya teníamos que, bueno, buscamos finalmente que f de x sea igual a 0. Eso es lo que nos dice, o eso es lo que queremos hacer. Si el que es f de c es igual a 0, entonces también, ya esa es nuestra solución. C ya no sería la estimación, sino que sería la respuesta exacta. Y también habría que decirle, listo, si ya f de c es igual a 0, entonces ya no tiene sentido seguir iterando, esa es la respuesta. Eso no lo puse acá. Es muy poco probable que utilizando métodos numéricos dé exactamente 0, pero puede suceder. Entonces, para eso normalmente uno puede decir, por ejemplo, aquí yo hubiera podido decir algo así como que si f de c es igual a 0, entonces salga del ciclo, algo así. Y aquí, bueno, no tengo que hacer nada porque ya dijimos, la mejor estimación es C. Pero lo que les digo, es muy poco probable, es bastante improbable obtener un f de c igual a 0. Lo que sí puede pasar es que f de c esté, o bueno, ya se haya estimado. Esto sobre todo pasa cuando estamos trabajando en ciclos while. Cuando f de c está lo suficientemente cerca del valor de 0, es decir, f de 0 sea menor que el error y al mismo tiempo f de c puede ser ligeramente mayor ¿sí? No sé si entienden esto. Epsilon es el error. Aquí no lo pusimos porque definimos nuestras iteraciones como un número de iteraciones que calculamos pues a través del error. Pero si nosotros pues, decimos que f de c está entre menos epsilon y epsilon, podemos hablar de que ya está, o que es en la práctica, el cero que buscamos. Esto pues es, digamos, algo que se hace en la práctica,
pero que no necesariamente implica que sea obligatorio ponerlo, ¿sí? Eso es simplemente para tener en cuenta cuando digamos, nuestra FDC o nuestra aproximación converge mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Y esto pasa usualmente cuando no utilizamos como criterio de parada un número de total de iteraciones, sino que esperamos a que se cumpla una condición. Bien, otro ejemplo. Aquí ya tenemos una función f de x, es un polinomio de orden 3, el intervalo es de 0 a 1, tenemos que la función es continua, se cumplen las condiciones de que los signos sean opuestos, por lo tanto podemos aplicar el método de la bisección. Primera iteración. Valor del intervalo inicial entre 0 y 1. La función evaluada. Entonces, f de a va a ser 1, f de b es menos 1. Evaluamos nuestro punto medio. Evaluamos la función en el punto medio. Y el error asociado será, entonces, la mitad del intervalo. b menos a sobre 2, 0.5. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, f de c es negativa, es de signo opuesto a f de a, entonces el nuevo intervalo será entre a y c, entre 0 y 0.5. Acá, en la segunda iteración, entonces este es nuestro nuevo intervalo entre 0 y 0.5. F de a no cambia, f de b es la que habíamos hallado como f de c. Nuevamente se halla el punto medio, se evalúa, ahora nos da positiva, entonces a la que tenemos que reemplazar es al límite a. Ya no será 0, sino será 0.25. 0.25 a 0.5, f de a es la que hallamos, f de b se mantiene, tenemos un nuevo punto medio, una nueva estimación. La función evaluada cada vez es de un valor de una magnitud más pequeña, pero nos interesa el signo. Y el error que tenemos, 0.125. Cada vez el error se ha ido reduciendo a la mitad. En la siguiente iteración, ¿cuál sería el nuevo intervalo? Entonces, A y B, f de A es positivo, f de B es negativo, f de C dio negativo, entonces a la que cambiamos es a B. ¿Sí? 0.25 se mantiene como A, la nueva B es la estimación anterior, f de A se mantiene, f de B es negativa. La C cada vez con más cifras de precisión. Ahora nos da positiva, por lo tanto para la siguiente iteración, a la que cambiamos esa A, ¿sí? Se dan cuenta que la f de C puede ir iterando entre signos, pero siempre garantizamos que f de A sea del mismo signo, f de B sea del mismo signo, cada vez el intervalo es más pequeño, cada vez la estimación es más precisa y cada vez el error también se va disminuyendo, en este método en particular, a la mitad. El método de bisección, entonces, en resumen, tiene las ventajas de su simplicidad, de su facilidad de implementar. Vimos que en el ejemplo que les mostré en MATLAB estaba pues
fácilmente se puede implementar directamente, es una implementación sencilla. Incluso seguramente ya haya un paquete diseñado para implementarlo. Solamente hacemos la evaluación de un valor por función. Esto quiere decir que en cada iteración, lo único que hacemos es evaluar la función en C. Solamente lo hacemos una vez. No tenemos que evaluar en 2 puntos, solamente la evaluamos en un punto. El tamaño, como les decía, siempre se hace la mitad, siempre se reduce a la mitad. Podemos determinar el número de iteraciones necesarias sin necesidad de empezar a calcular, sino simplemente con el análisis sencillo que hicimos. Aquí nunca hemos utilizado el concepto de la derivada para el método como tal. Por lo tanto, la función no tiene que ser diferenciable. Sí, el método no utiliza nunca información de la derivada, solamente reducimos el intervalo a la mitad y vamos estimando dentro de ese intervalo. Sin embargo, converge relativamente lento. Podemos hablar de que la convergencia del método de la bisección es de orden lineal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso particular que les comentaba en el ejemplo de MATLAB? Si ya estamos lo suficientemente cerca y si nosotros no hacemos o no tomamos en consideración eso, las aproximaciones las buenas aproximaciones que se dan en el intermedio, es decir, todavía cuando estamos iterando, no son tenidas en cuenta. El método, pues efectivamente en algún momento va a llegar, si tiene que converger a la respuesta, pero no llega, es decir, no tenemos en cuenta que a veces podemos llegar más rápido y no tiene en cuenta esas aproximaciones intermedias, a menos que uno se lo dé explícitamente. Dentro del método no están incluidas. Podemos pasar ahora sí al método de Newton, también conocido como método de Newton-Raphson, que este sí es pues completamente distinto al método de la bisección. En el método de la bisección teníamos nuestro intervalo, lo reducíamos a la mitad, cada vez lo partíamos por mitad, estimábamos dentro de ese intervalo, pero el método de Newton es un método abierto, ¿sí? Entonces ya no partimos de un intervalo, sino de una aproximación inicial. Entonces aquí sí utilizamos información de la función, pero también de su derivada en ese punto. Eso pues nos ayuda efectivamente a encontrar una mejor aproximación de la raíz, pero también nos implica o nos impone condiciones más severas. En particular, que debemos garantizar que la función sea continua y conocer su primera derivada, y que además esta primera derivada sea diferente de 0 en el punto donde empezamos a aproximar. ¿Sí? Entonces, es un poco más restrictivo en cuanto a las condiciones. Y acá podemos ver entonces cuál es la idea de este método. Acá tenemos una función. Tenemos un 0 y tenemos una aproximación inicial. ¿Qué hacemos? Por ahí pasas una recta tangente con pendiente igual a la derivada evaluada en ese punto. Entonces utilicemos esa información para ver la derivada o la tangente mejor, dónde cruza por 0. Y esa es la aproximación, esa es la idea. Entonces, utilizamos la función evaluada, utilizamos la derivada de la función evaluada como pendiente de una recta tangente a ese punto para acercarnos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, partimos de acá, de una x sub i, evaluamos la función, encontramos la recta tangente,
encontramos el cruce de esa recta tangente, que será nuestra nueva aproximación. Para hacer una siguiente iteración, lo que hacemos es lo mismo. Desde acá, evaluamos la función, encontramos una recta tangente y buscamos el cruce de esa recta tangente. La idea es irnos acercando al punto, al cruce, a través de la información que nos brinda la pendiente de esa recta tangente, que viene siendo la primera derivada evaluada en el punto. Profe, ¿Sí? el cruce es el cruce por el eje. ¿Puedo hablar un poco más fuerte? Qué pena. Casi no le escucho. Es que la verdad no lo entendí. Vale, tranquila. Esto pues es simplemente la representación gráfica. Nosotros tenemos una función. Sabemos que esa función tiene un 0, que desconocemos pero que queremos hallar. Conocemos el valor de la función y conocemos la función en un punto, ¿sí? Entonces, esa es nuestra aproximación inicial. Nuestra aproximación inicial x sub i es el punto que conocemos. Y pues tenemos que conocer, eso es necesario, el valor de la función en ese punto y el valor de la derivada en ese punto. Son dos cosas que debemos conocer. De cálculo sabemos que la primera derivada evaluada en un punto corresponde a la pendiente de una recta tangente a esa curva. Es decir, una recta que pasa por ese punto, pues por ser una recta es de orden 1, y por lo tanto podemos garantizar que pues tenemos una recta que pasa por ese punto, que en algún momento va a cruzar por 0. Luego hallamos ese cruce por 0 como nuestra nueva aproximación. De pronto es un poco más fácil para algunas personas verlo de forma simbólica. Entonces, de nuevo, x sub i es una aproximación inicial de la raíz que queremos encontrar. Y queremos obtener una mejor estimación x sub i más 1, es decir, la siguiente iteración. Si partimos de la serie de Taylor o del teorema de Taylor, vemos que la función evaluada en x más h, cuando hablamos de h es, bueno, x desplazada un poquito, ese es lo mismo que hacíamos con la serie de Taylor, que con un valor centrábamos y podíamos estimar los valores en otros lugares. Lo estimábamos como el valor de la función más el valor de la derivada por la diferencia que había entre esos dos valores. Entonces esa diferencia hablamos de que es h. Acá la representan como x sub i menos x sub i más 1. Entonces eso será h. Podemos evaluar la función en un valor, evaluamos la derivada en un valor, y como queremos encontrar el cruce por 0, pues evaluamos f de x más h igual a 0. De allí despejamos. Y entonces esa h tendría que ser una relación entre la función y la derivada. Profe, allí, disculpe, es que creo que hay alguien en sala de espera que se le cayó el internet, se les conectó ya. Ok. Gracias. Ya lo admití. Digamos, todo esto es para llegar a la fórmula del método. ¿Sí? Entonces, la siguiente estimación, la mejor estimación, será la estimación con la que contamos
menos f de x sobre f' de x. Eso es lo mismo que está aquí en la gráfica, expresado de forma simbólica. Entonces, pues a simple vista, el método es más fácil de implementar, solo que las condiciones son más restrictivas. Tenemos que conocer la función, tenemos que conocer la derivada. Fuera de eso, la derivada en ese punto debe ser diferente de 0 por esta primera limitación, f' evaluada en x sub i. Pero el algoritmo es simple. Es simplemente iterar esta pequeña ecuación. Partimos de un x sub 0, luego hallamos un x sub 1. En la siguiente iteración partimos de un x sub 1, hallamos un x sub 2, y todo con información de la función y de su derivada. Profe, una pregunta, qué pena. O sea que, como tal, yo no tengo que repetir derivadas, ¿o sí? O sea, por ejemplo, en el segundo loop, cuando i es igual a 2, ¿derivo mi función que ya había derivado previamente? ¿O solamente derivo una vez? Sí, o sea, ¿tengo que iterar también las derivadas? Esa es mi pregunta. Pues la derivada va a permanecer constante, simplemente lo que hacemos es evaluarla. ¿Sí? Así como antes evaluábamos f de c, aquí evaluamos entonces f de x y f' de x. Pues normalmente no tenemos la función explícita, lo que tenemos es un conjunto de datos que me pueden representar la derivada. Entonces lo que haríamos sería como una interpolación o una estimación, pero por ahora asumiendo que tenemos como en el ejemplo la función, por lo tanto podemos calcular la derivada. Lo que vamos a hacer en cada iteración es simplemente evaluar. Listo, profe. Bien, entonces, queremos encontrar un cero de la función f de x igual a x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 3. Es un polinomio de orden 3. Y queremos partir de x igual a 4. Entonces, el primer paso consiste en hallar la derivada. Encontramos aquí fácilmente hallar la derivada, simplemente derivar este polinomio. Y empezamos. Primera iteración. X sub 1 es igual a x sub 0 menos f de x sub 0 sobre la derivada evaluada en x sub 0. Es decir, x sub 0, nuestro punto inicial, es 4. La función evaluada, entonces reemplazamos 4 acá, f de 4, da 33, lo podemos verificar. Y luego evaluamos f' de 4. Entonces, f' de 4 es 3 por 4 al cuadrado menos 4 por 4 más 1, da 33 también. Entonces, esta relación da 1 y 4 menos 1 será 3. Esta es nuestra x1, la que vamos a utilizar en la siguiente iteración. Iteración 2. Queremos hallar x sub 2. Tenemos x sub 1. Nos falta evaluar f de x sub 1 y f' de x sub 1. X sub 1 es 3. La función la evaluamos. Tenemos 9. La derivada evaluada va a dar 16. Y nuestra nueva estimación ahora es 2.4. Lo mismo hacemos con la tercera iteración. Tenemos una x2, que es la que acabamos de encontrar. Evaluamos esa x2 en la función. Evaluamos esa x2 en la derivada. Y calculamos entonces el valor de una x3. ¿Sí? Así funciona este método. En el otro teníamos un intervalo y trabajábamos con el intervalo, lo dividíamos por la mitad y se acabó. Acá
tenemos una aproximación, utilizamos esa aproximación, utilizamos la función y la derivada y nos vamos acercando. Y no es, bueno, no lo vamos a hacer, pero se puede demostrar que la convergencia de este método en general es cuadrática. ¿Sí? Entonces este método converge más rápido que el método de la disección, que tiene una convergencia lineal. Sin embargo, pues puede que, bueno, esto solamente se garantiza si la función o si la aproximación está lo suficientemente cerca de una raíz. Es lo que dice acá esta condición. Que la primera aproximación esté cerca de la raíz. Y bueno, la convergencia cuadrática significa en general que los dígitos correctos aumentan de a 2 básicamente. Aquí pues vemos que rápidamente disminuye de 4 a 3, de 3 a 2.4, de 2.4 a 2.2, y en la medida que nos vayamos acercando, pues la precisión va a ir aumentando en más cifras. Es básicamente lo que nos dice acá esta observación. Por supuesto, se pueden presentar problemas, no todos los métodos son perfectos. Uno es que la aproximación inicial esté muy lejos de la raíz verdadera, por lo tanto el método puede que no converja. Y, bueno, también puede que el método converja linealmente cuando nos acerquemos a múltiples ceros, es decir, varias veces el cero en la misma posición. Esto pues para evitar esto se puede modificar el algoritmo general, se consideran las condiciones particulares para retornar a la convergencia cuadrática o se puede mantener esa convergencia lineal. Entonces, continuando con los posibles problemas, entonces puede darse que de acuerdo a la naturaleza de la función y si además la raíz está muy alejada de la verdadera, perdón, la estimación está demasiado alejada de la verdadera raíz, pueden pasar cosas como estas. ¿Sí? Entonces aquí vemos es lo que les decía. La aproximación inicial, evaluamos la función, utilizamos la derivada o la recta tangente para una nueva aproximación, pero lo que estamos haciendo es alejándonos. Acá, lo mismo, vemos que lo que estamos haciendo es alejándonos. Esto puede pasar si no estamos lo suficientemente cerca de la raíz. Puede pasar entonces que la derivada sea exactamente 0. Estamos acá en este valle y como la derivada es 0, no podemos aplicar el método. Sí, la derivada es diferente de 0, pero es bastante pequeña. Entonces lo que va a pasar es que puede que nos alejemos o sea, con la siguiente iteración vamos a estar muy lejos. ¿Sí? Porque aunque aquí tengamos, digamos, una diferencia ligera con 0, la pendiente será muy leve. Y el valor de la siguiente aproximación va a estar muy lejano de x sub 0. x1 va a estar muy lejana de x sub 0. Es similar a lo que vemos acá. Si ven, nos estamos acercando a un punto plano, el valor pues es bastante pequeñito. Y eso hace que la siguiente aproximación se aleje de la actual. Eso puede derivar en oscilaciones o en no convergencia. O también podemos tener este caso puntual, que es que el algoritmo itere entre dos valores. Y eso es, partimos de una aproximación inicial, aplicamos el algoritmo, nos da una iteración x sub 1, luego desde x sub 1 obtenemos una x sub 2, pero esa x sub 2 coincide
con x sub 0, es la misma. Entonces luego vamos a obtener una x sub 3 que va a ser x sub 1, y aquí lo que vamos a estar haciendo es dando vueltas. Entonces, por ahora no vamos a mirar qué pasa en esos casos, por ahora simplemente debemos tener en cuenta que puede pasar. Sí, entonces puede pasar eso, que nos alejemos de la raíz que buscamos. Perdón, muchachos, me confundí de tecla. Y profe, en ese método, ¿hasta cuántas iteraciones se hacen? Como sabemos que ya llegamos al valor. Bien, también tenemos un error asociado y una estimación asociada al método de Newton. Podemos definirlo como una tolerancia de manera similar. En este caso, pues podríamos decir, estimemos el error, ya miraremos cómo se estima. Y digan que hasta aquí paremos. Otro que se puede hacer es darle un número de iteraciones finitas. No, creo que no está. No, no está. Entonces, respondiendo a la pregunta. El error, no, bueno, no está en la presentación, pero lo hacemos como lo presentamos por allá en las primeras clases, cuando teníamos que comparar la iteración actual con la anterior. A partir de ahí vamos estimando el error. Cuando vemos que ese cambio ya es muy pequeño, ya podemos decir es suficiente para parar. De pronto va a ser más claro cuando empecemos a trabajar con ejercicios, cuando empecemos a verificar casos particulares. Y vamos por acá. Entonces, tenemos acá una alteración cíclica, acá que nos alejemos demasiado de la estimación anterior, entonces lo que buscamos es lo contrario. Lo que buscamos siempre es lo contrario a este caso. Acá, si f' es muy pequeñita, la siguiente aproximación va a ser muy grande, entonces miremos la ecuación. Si la derivada es muy pequeña, este paso o este cambio va a ser muy grande. Y cuando este paso es muy grande, quiere decir que nuestra x siguiente va a estar muy lejos de la x actual. Lo que buscamos es lo contrario. Minimizar este término de manera que x sub i más 1 sea cada vez más parecida a x sub i. Entonces, en la medida en que x sub i más 1 tienda a x sub i, es decir, que este término tienda a 0, es lo que buscamos como criterio de parada. Ahí podríamos estimar el error. Podemos aplicar el método también en sistemas de ecuaciones. Entonces, básicamente, si tenemos, ya no tenemos un valor inicial puntual, sino tendríamos un vector o una matriz. Y tenemos entonces el caso del sistema de ecuaciones. La iteración mantiene la misma estructura. ¿Sí? Entonces, la actual menos, aquí tenemos la función, y acá tendríamos la inversa. Un ejemplo de cómo quedaría sería con este sistema de ecuaciones: y más x al cuadrado menos 0.5 menos x igual a 0, y x al cuadrado menos 5xy menos y igual a 0. Entonces, nuestra aproximación, fíjense que es con x y con y, lo convertimos en un vector. F, pues va a ser también un vector con las funciones, y f', entonces lo que tenemos es una matriz
con las derivadas parciales. Derivada de f1 con respecto a x1, derivada de f2 con respecto a x1 en esta columna y así sucesivamente. Y por filas tendríamos la derivada de la función respecto a cada una de las variables. Acá tenemos la derivada de esta función de f1 con respecto a x. Acá la derivada de esta función de f1 con respecto a y. Por este lado tenemos la derivada de la segunda función con respecto a x. Y por este lado la derivada de esta función con respecto a y. Luego lo que hacemos pues, sería reemplazar los valores, iterar. Acá vamos a tener algo similar. Fíjense, entonces aquí cambian ligeramente las ecuaciones. Acá vamos a plantear las derivadas. La derivada de esto respecto a x será 2x menos 1. La derivada respecto a y es 1. La otra función, entonces la derivada respecto a x es 2x. La derivada respecto a y es menos 4y menos 1. Y haríamos lo mismo. Entonces con la iteración 0 partimos de 0, 0. Luego la iteración 1 llegamos a menos 1, 0. La iteración 2 llegamos a menos 0.6, 0.2 y así sucesivamente. Esto pues lo paso rápido porque puede ser confuso. Es mejor verlo cada uno analizándolo paso por paso. Bien, entonces, otro método, que es el método de la secante. Entonces, la idea es partir del método de Newton. ¿Cómo es el método de Newton? Tenemos unas condiciones, ¿cierto? Necesitamos que f de x sea continua, necesitamos conocer la derivada, necesitamos una aproximación inicial. Qué pena, es que un compañero está en la sala de espera. Si lo puede hacer el favor de admitir. Sí, ya. Tengo acá, listo. ¿Listo? Del método de Newton, lo más complicado o lo más, lo que más problemas nos puede acarrear viene siendo la derivada. ¿Sí? Entonces, puede que no exista, puede que no la podamos hallar fácilmente, o puede que no la conozcamos. De allí viene entonces el método de la secante. Entonces, para hallar sencillamente la aproximación de una derivada, tenemos, bueno, esta aproximación, ¿sí? No hallamos la derivada exactamente, sino que la estimamos a partir de f de x más h, entonces x más h va a estar cerca de x, pero va a ser diferente, y básicamente lo que tenemos es acá una diferencia. No la derivada, sino una diferencia. Entonces, si lo vemos como dos puntos, vamos a tener f de x sub i menos f de x sub i menos 1, es decir, la aproximación actual menos la anterior, dividido entre x, bueno, debería ser x sub i menos x sub i menos 1. X sub i menos x sub i menos 1. Entonces, con el método de la secante, no necesitamos la derivada porque la podemos estimar, pero sí necesitamos dos puntos iniciales. Si ven, aquí ya no tenemos solamente un x sub 0 o un x sub i, sino que tendríamos un x sub 0 y un x sub 1, o un x sub i y un x sub i menos 1.
que es lo que nos plantea aquí esta aproximación, partiendo de esta diferencia. Y el método entonces lo podemos plantear así. X sub i más 1 va a ser igual a x sub i, si tomamos como base el método de Newton, menos f de x sub i dividido entre la derivada. Pero la derivada es la que acabamos de aproximar. La derivada dijimos que va a ser de esta forma. Entonces aquí si reordenamos los términos, tenemos que la aproximación va a depender la aproximación siguiente va a depender de la aproximación actual, la función evaluada en la aproximación actual y la aproximación anterior y la función evaluada en la aproximación anterior. De esta manera nos ahorramos el hecho de necesitar la derivada, la estamos estimando, pero para estimar esa derivada necesitamos ahora dos puntos iniciales, no uno solo. De hecho, aquí podemos plantear este resumen. Necesitamos dos puntos iniciales. Obviamente deben ser diferentes. Y la nueva aproximación, entonces, con el método de secante, va a ser de esta forma. Vemos, repito, que depende de una aproximación x sub i y otra aproximación x sub i menos 1 y de las funciones evaluadas en x sub i y en x sub i menos 1. Acá pues básicamente lo que tenemos es lo mismo, pero como un diagrama de flujo. Dos aproximaciones iniciales. Aquí está el método como tal implementado. El aumento de la iteración y el criterio de parada que siempre va a estar asociado a esto. En estos métodos. Recordemos que aquí estamos partiendo del método de Newton, entonces el criterio de parada podemos definirlo de la misma naturaleza. La diferencia entre x sub i más 1 y x sub i debe ser menor que una tolerancia. Si no se cumple, vamos a seguir iterando hasta que se cumpla el método. Acá pues hay un ejemplo de cómo quedaría planteado ese problema. ¿Sí? La función, las aproximaciones iniciales y finalmente la iteración. Bueno, antes de pasar acá, no sé si de pronto implementemos rápidamente mejor este ejemplo. Entonces, la función f de x es x al cuadrado menos 2x más 0.5, creo. ¿Sí? X sub 0 y x sub 1. Vamos a hacerlo entonces por
3 iteraciones por ahora. Hallamos f de x sub 0 f de x sub 1. Entonces, aquí rápidamente f de x sub 0 será 0.5. F de x sub 1 será menos 0.5. Vamos a ponerle entonces x más 1 es igual a x sub 1 menos ¿sí? La función evaluada en x1. Entonces, la función evaluada en x1 por x1 menos x sub 0. Entonces aquí vamos a tener x1 menos x0 y f de x1 menos f de x0. Bien, y aquí entonces lo que hacemos es actualizar. Entonces, x el nuevo x0 sería x1. Entonces vamos pasando la iteración a la anterior. Y el nuevo x1 será el que obtengamos como x más 1. Entonces es lo mismo que hacíamos con el método de la bisección, de que cambiábamos A o B por C, por el nuevo que acabamos de hallar. Entonces aquí lo que estamos haciendo es actualizando. Lo podemos hacer de forma vectorial, pero entonces aquí es más sencillo dejarlo así. Si cambia x0, pues cambia f de x0. Y si cambia x1, pues hay que hallar entonces cuál es el valor de la función evaluada en ese nuevo término. Tendríamos xm1 al cuadrado menos 2 por xm1 más 0.5. Aquí entonces en cada iteración hay que evaluar la función. Y finalmente la estimación será x de m1. ¿Sí? Entonces nos fuimos acercando, partimos de 0 y 1,
llegamos a la aproximación. Yo creo que de pronto es más fácil si lo vemos así, paso por paso. De 0 y 1 encontramos 0.5. Luego las nuevas que vamos a utilizar serán 1 y 0.5, y desde ahí encontramos a 0. Entonces, 0 y 0.5, de allí pasamos a 0.33. Bueno, ahí ya nos dimos el criterio de parada. Vamos a ver esto mismo con el método de Newton. Requeriríamos la derivada. Pero al requerir la derivada, ya no necesitamos dos puntos iniciales, sino uno solo. Acá tendríamos, vamos a hacerlo, si lo hago aquí rápidamente. Método de Newton. Esto no sería necesario, pero tendríamos que conocer la derivada. Mejor. Derivada 2x menos 2. Aquí pues es fácil porque conocemos la función. No necesitamos sino f de x0. Mejor lo comento. Y pongámosle aquí x siguiente es igual a x0 menos f de x0 sobre la derivada de f de x0, que es la que nos falta. Derivada de f de x0. Que será menos 2. Y acá las actualizaciones no van a ser de esta forma, sino que tendríamos x0, la nueva sería x next. Es decir, la que acabamos de encontrar, para la siguiente iteración se va a convertir en mi x0. Por lo tanto, necesitamos evaluar f de x0 sería x sub 0 al cuadrado menos 2 por x sub 0 más 0.5. Y así como necesitamos la función, también necesitamos la derivada. Derivada de f de x0 será igual a 2 por x0 menos 2. Y ahora tendríamos por acá a x next. ¿Sí? De 0 pasamos a 0.25, luego a 0.291, luego a 0 a 2.9, perdón, 0.2929. Fíjense que las aproximaciones pues van convergiendo alrededor de 0.3 más o menos.
Entonces, pues incrementando el número de aproximaciones y verificando que ya la diferencia entre la iteración anterior y la actual no cambie tanto, podamos llegar a un valor de convergencia que nos diga que alrededor de 0.3 puede estar el cero de esta función. Una forma también de evitarnos tener esos dos puntos iniciales es agregándole un delta, un parámetro delta, ¿sí? Fíjense que acá nos estamos aproximando como a la derivada. De hecho, bueno, aquí pues está mal escrito. El paréntesis tendría que ir por fuera. Pero esto también se parece a una derivada, de hecho por eso la utilizamos como aproximación de la derivada. Ya no necesitamos dos aproximaciones iniciales, sino una y un parámetro delta, que pues diferentes enfoques nos pueden decir cómo podemos encontrarlo, cómo podemos estimar ese valor lo suficientemente cercano a nuestra aproximación inicial para que esta diferencia sea una derivada, pero no lo tan cercano como para que converja lo suficientemente rápido. El método de la secante tiene una convergencia mayor que el método de la bisección, pero menor que el método de Newton. Esto pues se puede buscar su demostración, se puede consultar, pero es ya de común conocimiento que converge a esta velocidad, 1.62. El método de Newton converge en orden 2. Por lo tanto, pues es más rápido el método de Newton. De allí podemos entonces comparar entre estos métodos. Entonces, en resumen, conocimos rápidamente tres métodos. El método de la bisección, el método de Newton y el método de la secante. El método de la bisección es fácil, ¿sí? Es rápido, o sea, rápido de entender, es muy intuitivo. Solamente vamos a evaluar la función una vez. No necesitamos conocer las derivadas. Pero es más lento y en vez de necesitar un valor inicial, necesitamos un intervalo, de manera que, pues además, pues cumpla algunas condiciones como lo son lo de los signos opuestos. Con el método de Newton, si estamos cerca de la raíz, es rápido. Si no estamos cerca, puede que nuestro algoritmo termine no convergiendo. Con el método de Newton, no sé si se alcanzaron a fijar en la ilustración en MATLAB, que evaluamos dos veces. ¿Qué evaluamos? La función y la derivada. Porque es importante decir, aquí estamos evaluando dos veces, pero con el método de la bisección evaluamos una sola vez. Bueno, porque esto nos representa costo computacional, ¿sí? Entonces, evaluar una sola vez puede ser más práctico, así tengamos que hacer más iteraciones. O en otros casos puede ser mejor tener
pocas iteraciones, así tengamos que evaluar 2 veces dentro de la misma iteración. Sin embargo, pues una desventaja del método de Newton es que necesitamos la derivada y además la suposición inicial debe satisfacer que la derivada evaluada en ese punto no sea 0. Entonces, son medidas restrictivas del método de Newton. Como alternativa, pues tenemos el método de la secante, que aunque es rápido, es un poco más lento que el de Newton, pero nos da la ventaja de que ya no tenemos que hacer 2 evaluaciones, sino una sola por iteración. Entonces, allí solamente evaluábamos la función evaluada en x sub i más 1. Y además, como hicimos la estimación de la derivada, no necesitamos conocer como tal la derivada, sino que tenemos una aproximación. Profe, qué pena, no entiendo esa parte que usted dice de solo se evalúa una vez, porque, digamos, en el Newton, método de Newton, usted evalúa la función y la derivada, ¿sí? ¿Correcto? Y en el de la secante usted está evaluando la función en el punto 1 y la función en el punto 0, por decirlo así. Entonces no entiendo a qué se refiere cuando usted dice una sola evaluación de cada de esos métodos. Listo. ¿Una o dos? En el método de la bisección yo creo que es claro, porque solamente hacemos FS. Acá. Ese es sencillo. En el método de la secante, no, perdón, hagámoslo en el método de Newton primero. Evaluamos f de x, bueno, de la que acabamos de hallar. Aquí pues tendría que haber puesto mejor f de x next y luego sí reemplazarlo. Pero también hay que evaluar la derivada. ¿Sí? Entonces, a esto se refiere con 2 evaluaciones. Evaluamos con la nueva aproximación que encontramos, evaluamos la función, pero también evaluamos la derivada. Van 2. Con el método de secante, fíjese que lo que hacemos es desplazar. Entonces, digamos que esta es la primera iteración. Entonces, nuestra xm1 sería x2, que es la que acabamos de hallar, aquí arribita. Aquí tendríamos x2. Entonces lo que hacemos es x0 lo evaluamos, no, lo igualamos a x1. Entonces lo que estamos es desplazándolo hacia atrás. x1 será la nueva x2 que acabamos de hallar. f de x0, pues como x0 ahora es x1, entonces va a ser lo que teníamos como f de x1. Y aquí es donde viene la evaluación. F de x1 es la nueva que tenemos que evaluar por cada iteración. Estas ya las teníamos del inicio. Y en la nueva iteración, lo que hallamos es con la x2 que obtuvimos, evaluamos la función. Entonces aquí es donde viene la primera evaluación. Y de hecho solo hacemos una. La otra evaluación que hacíamos en el método de Newton es la derivada. Pero como nosotros en el método secante, en vez de utilizar la derivada, utilizamos ya una aproximación incluida dentro del paso que utilizamos con el método. Es decir, el método de la secante no utiliza la derivada, sino que utiliza estos valores, xi y xi menos 1, f de xi y f de xi menos 1. Entonces, a priori uno podría pensar que necesita evaluar f de xi y f de xi menos 1. Pero en la siguiente iteración, este f de xi pasa a ser f de xi menos 1. Entonces ya tenemos ese valor. Lo que nos haría falta hallar sería el futuro f de xi.
Entonces, si teníamos f de x0 y f de x1, entonces ahora vamos a necesitar f de x1 y f de x2. F de x1 ya lo teníamos, pero nos falta f de x2. Y ese es el que terminamos evaluando. De pronto lo vemos un poquito más claro con ejemplos la próxima sesión. La idea ahí sería empezar a mirar un problema y comparar los métodos como tal para cada ejercicio. Y pues en resumen, obviamente cada método tiene sus pros y sus contras. Y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al problema, de acuerdo a nuestros recursos, pues podemos determinar cuál de los 3 métodos puede ser mejor de acuerdo a los requerimientos. La bisección, intuitivo, pero un poco más lento. El de Newton, un poco más completo, pero más exigente en cuanto a las condiciones. Y el secante, una alternativa al método de Newton, en el que ya no necesitamos la derivada, sino que se estima. Pero ese costo pues nos implica un poco de velocidad que perdemos y necesitar 2 puntos iniciales, o como el método modificado que incluye un parámetro delta, que también hay que considerar. Entonces, pues, eso pues se puede hacer en general con todos los métodos, pues estos son los métodos que hemos visto hasta ahora, que obviamente tienen sus pros y sus contras, pero es importante empezar a reconocer, digamos, qué es lo que podemos usar o cuáles son las ventajas de un método y cuáles son sus desventajas, para así poder empezar a tener criterio en el momento de que necesitemos escoger alguno. Listo, muchachos, entonces en la próxima sesión ya vamos a trabajar un poquito más práctico, vamos a empezar a trabajar estos conceptos que no queden ahí como tan en el aire, tan confusos, empezar a clarificar y empezar a resolver ese tipo de dudas. ¿Listo, muchachos? Entonces, aquí terminaría la sesión de hoy y nos veríamos entonces el próximo jueves. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, profe, muchas gracias. Bien, bueno. Profe, disculpe, ¿y para la otra clase ya habría otro taller entonces? Sí, la idea es tener ya listo el taller, pero si no alcanzo a tener el taller completo, pues empezaríamos con algunos ejemplos. Ah, listo, profe. Gracias. Hasta luego. Vale.